¿Y si el problema no fuera la cantidad de veces que rezas, ni la hora en que te arrodillas, ni siquiera la atención que pones cuando pronuncias cada palabra? ¿Y si el obstáculo estuviera dentro de las palabras mismas? ¿Y si llevaras años repitiendo, sin saberlo, exactamente las frases que impiden que tu oración cruce el umbral y llegue al cielo? Santa Teresa de Jesús pasó décadas aprendiendo a orar de verdad, y lo que descubrió la dejó sin palabras durante días, porque entendió que no es la voz lo que Dios escucha primero, es lo que esas palabras llevan dentro. Y hay 7 que llevan algo que bloquea todo lo demás. Esto no tiene que ver con falta de fe, tampoco con falta de devoción. Las personas que repiten estas palabras son, muchas veces, las más constantes en la oración, las que nunca faltan a misa, las que rezan el rosario cada noche sin saltarse un misterio. Y sin embargo, algo no llega. Algo se queda a mitad de camino. Santa Teresa de Jesús lo conoció desde adentro antes de entenderlo desde afuera. Y lo que vivió en ese tiempo de oscuridad espiritual fue lo que le permitió dejar una advertencia que muy pocos han sabido leer entre líneas de sus escritos. Si deseas que tus oraciones lleguen al cielo, escribe ahora en los comentarios: Señor, enséñame a orar. Esa frase escrita hoy es el primer paso para que lo que vas a escuchar aquí cambie algo real en tu vida de oración. Y si quieres seguir recibiendo lo que Santa Teresa de Jesús dejó escrito para tiempos como este, suscríbete ahora y activa la campanita. Hay personas que llevan 20, 30, 40 años rezando cada día. Se levantan antes de que amanezca, encienden una vela, abren el libro de oraciones con las páginas ya gastadas de tanto pasar los dedos por encima. Rezan el rosario, la coronilla, las letanías. Conocen de memoria cada palabra del Padre Nuestro, cada verso del Salmo 51, cada súplica de la oración a su santo patrono. Y sin embargo, en algún lugar muy adentro, en ese lugar donde no se miente aunque se quiera mentir, vive una pregunta que nunca termina de callarse. ¿Por qué siento que no llega? No es una pregunta de principiantes, es la pregunta de los que más rezan, de los que más aman a Dios. Y es precisamente por eso que duele tanto, porque no tiene una respuesta fácil y porque admitirla en voz alta parece casi una traición a la fe que tanto han cuidado. Santa Teresa de Jesús conoció esa pregunta desde adentro, no como observadora, no como maestra que habla desde una distancia segura, sino como alma que pasó años enteros rezando sin saber si algo de lo que decía estaba llegando a de algún lado. En el libro de la vida, al recordar aquellos años de su juventud espiritual en el convento de la Encarnación, escribió con una honestidad que todavía hoy estremece, que había periodos en que tomar el libro de oraciones le costaba más trabajo que cualquier penitencia corporal, porque sentía que sus palabras eran como piedras que ella lanzaba hacia arriba y que volvían a caer sobre ella sin haber tocado el cielo. Eso lo escribió una santa, una doctora de la Iglesia, una de las almas más cercanas a Dios que han existido en la historia del cristianismo. Y lo escribió para que tú supieras que lo que sientes no te hace menos creyente, te hace honesta, te hace humana. Te hace exactamente el tipo de alma que Dios espera con más paciencia. Pero Santa Teresa de Jesús no se quedó en el diagnóstico, siguió buscando. Y lo que encontró, después de años de oración, de dirección espiritual, de lágrimas y de éxtasis, fue algo que cambió para siempre la manera en que entendió la relación entre las palabras y la oración verdadera. En Las moradas del castillo interior, la obra que muchos consideran la cumbre de su pensamiento místico, Santa Teresa de Jesús describe el alma como un castillo de cristal con muchas habitaciones. Dios vive en la habitación más interior, en el centro de ese castillo. Y la oración es el camino que recorre el alma desde las puertas exteriores hasta ese centro luminoso donde todo se transforma. Pero ese camino, escribe Santa Teresa de Jesús, no se recorre con los pies, se recorre con la disposición interior.
con lo que el alma lleva dentro cuando pronuncia cada palabra. Y aquí está el núcleo de todo lo que hoy necesitas entender. Las palabras de la oración no son neutras. No son simples sonidos que viajan hacia arriba y llegan o no llegan según la voluntad de Dios. Las palabras llevan dentro de sí mismas una carga, una intención, una disposición del alma que las pronuncia. Y esa disposición puede abrir el camino hacia el centro del castillo, o puede cerrarlo sin que el alma lo note. Santa Teresa de Jesús no habla de esto en términos abstractos. Habla de ello como alguien que lo aprendió a golpes de experiencia, que observó durante décadas a cientos de almas bajo su dirección espiritual y que identificó patrones que se repetían una y otra vez en las personas que oraban mucho pero avanzaban poco en la vida interior. Lo que identificó no fue falta de voluntad, no fue falta de amor a Dios. Fue algo mucho más sutil y mucho más difícil de ver desde adentro. Fue el lenguaje. Las palabras concretas que esas almas usaban sin pensar, que habían aprendido de sus madres y sus abuelas, que repetían desde niñas sin preguntarse nunca qué llevaban dentro. Porque hay palabras que oran y hay palabras que, aunque se pronuncien de rodillas, con los ojos cerrados y el corazón en la mano, llevan dentro una carga que contradice exactamente lo que el alma cree estar pidiendo. Llevan duda, llevan miedo, llevan desconfianza, llevan una imagen de Dios que no es la imagen del Padre que Jesús reveló, sino la imagen de un juez distante que necesita ser convencido, negociado, ablandado con las palabras correctas. Y mientras esa imagen vive dentro de las palabras, la oración no puede llegar a donde necesita llegar. No porque Dios no escuche, sino porque el alma todavía no sabe que está hablando con alguien que ya la ama sin condiciones. Santa Teresa de Jesús lo entendió así, y por eso, en el camino de perfección, dedicó capítulos enteros a enseñar a sus hermanas no solo qué decir cuando oran, sino desde dónde decirlo. ¿Desde qué lugar interior? ¿Con qué disposición del alma? Porque la oración, escribía, no es un ejercicio de la boca, es un ejercicio del corazón. Y el corazón, antes de pronunciar una sola palabra, ya le ha dicho a Dios todo lo que realmente cree. Esa noche en que Santa Teresa de Jesús comprendió por primera vez que sus propias palabras de oración llevaban dentro algo que ella no había puesto conscientemente, algo que había heredado sin saberlo, pasó horas en silencio en su celda sin poder escribir nada. Solo después, cuando el peso de ese entendimiento se asentó, pudo tomar la pluma. Y lo que escribió esa noche tiene que ver directamente con la primera de las 7 palabras que hoy vas a conocer. Lo que Santa Teresa de Jesús encontró escrito en sus propias oraciones aquella noche no fue una herejía, no fue una blasfemia. Fue algo mucho más difícil de detectar, precisamente porque sonaba bien. Sonaba humilde, sonaba piadoso. Era el tipo de lenguaje que cualquier confesor hubiera aprobado sin dudar. El tipo de frase que se enseña desde la infancia como señal de buena disposición ante Dios. Y sin embargo, llevaba dentro una grieta pequeña pero profunda que impedía que la oración se completara. Una grieta que no se ve a simple vista porque está escondida detrás de palabras que parecen exactamente lo contrario de lo que son. La primera palabra que bloquea la oración no es una palabra obscena ni una palabra de duda abierta y declarada. Es una palabra que millones de católicos devotos pronuncian cada día, convencidos de que están siendo humildes ante Dios. Es la palabra quizás. No siempre aparece sola, ni siempre aparece con ese nombre exacto. Aparece disfrazada dentro de frases que suenan así: Señor, si acaso me escuchas, o si es tu voluntad, quizás puedas ayudarme, o no sé si merezco pedirte esto, pero quizás tú puedas hacer algo. El alma que pronuncia estas frases cree que está siendo respetuosa con la grandeza de Dios, que está reconociendo su propia pequeñez con honestidad. Y en el fondo,
En una parte muy profunda de sí misma, que ella misma no se atreve a mirar directamente, no está segura de que Dios realmente quiera escucharla a ella, no en general, a ella, con su historia, con sus errores, con todo lo que sabe de sí misma y que cree que Dios también sabe, y que quizás, precisamente por eso, la hace menos digna de ser escuchada que otras almas más limpias, más constantes, más santas. Santa Teresa de Jesús vivió esa misma incertidumbre antes de entenderla. En el libro de la vida, describe con una honestidad que todavía hoy estremece un periodo largo de su vida en que se acercaba a la oración como quien llama a la puerta de una casa grande sin estar segura de que le van a abrir. Oraba, sí. Perseveraba, sí. Pero lo hacía desde un lugar de duda interior que teñía cada palabra con una sombra de incertidumbre. Y lo que Santa Teresa de Jesús escribió sobre ese periodo es algo que cambia completamente la manera de entender la humildad, que esa actitud no era humildad verdadera. Era miedo disfrazado de humildad, porque la humildad verdadera no duda del amor de Dios. La humildad verdadera se sabe pequeña y al mismo tiempo se sabe amada. Son dos verdades que no se contradicen, que viven juntas en el alma sin hacerse daño. Y separarlas, elegir solo la pequeñez y soltar el amor, es exactamente lo que hace el quizás cada vez que entra en la oración. El quizás es una grieta en la confianza, y la confianza, escribía Santa Teresa de Jesús en El Camino de Perfección, es la puerta por la que entra la gracia, no la puerta por la que Dios decide si va a escuchar o no, porque Dios siempre escucha, sin excepción, sin condiciones, sin importar el historial del alma que le habla, sino la puerta por la que el alma está dispuesta a recibir lo que Dios ya quiere darle. Cuando el alma ora con quizás, está sentada frente a esa puerta pero sin atreverse a abrirla del todo. Tiene la mano en el pomo, siente el calor que viene del otro lado y no termina de girar la mano porque una voz muy antigua, muy interior, le dice que quizás no es para ella, que quizás hay que merecerlo primero, que quizás Dios está ocupado con almas más importantes. Esa voz no es la voz de Dios. Santa Teresa de Jesús lo dijo con toda la claridad de su temperamento directo y sin rodeos. Esa voz es el principal obstáculo que el enemigo del alma pone en el camino de la oración. Porque si logra convencer al alma de que quizás Dios no la escucha, ya no necesita hacer nada más. El alma se detiene sola. La oración se vacía sola. El castillo permanece cerrado sin que nadie haya tenido que cerrarlo desde afuera. La segunda palabra que bloquea la oración está emparentada con la primera, pero actúa de manera diferente y en un momento diferente de la frase. Es la palabra pero. No el pero de la conversación ordinaria, sino el pero que aparece en la oración como un freno invisible colocado exactamente después de una afirmación de fe. Señor, sé que puedes sanarme, pero no sé si lo harás conmigo. Sé que me amas, pero quizás no tanto como para esto que te estoy pidiendo. Creo en tu poder, pero dudo de tu interés en un caso como el mío. Lo que hace este pero es más dañino que el quizás, porque aparece después de una afirmación verdadera, lo que da la ilusión de que la oración está bien construida, de que el alma está siendo honesta sobre su fe y también sobre sus dudas. Y en ese movimiento, en esa aparente honestidad, el alma deshace con una sola palabra todo lo que acababa de construir. Es como levantar una pared y derribarla en el mismo gesto. Es como encender una vela y apagarla con el mismo aliento. Santa Teresa de Jesús observó este patrón en docenas de las almas que dirigió espiritualmente a lo largo de sus décadas como priora y fundadora. Mujeres de vida ejemplar, de devoción genuina y probada, que en su oración cotidiana sin darse cuenta, desarmaban con el pero todo lo que habían afirmado con la primera parte de la frase. Y lo que más le dolía a Santa Teresa de Jesús no era el pero en sí mismo, sino lo que ese pero revelaba sobre la imagen interior de Dios que esas almas llevaban sin saberlo.
porque detrás del pero no había un Dios Padre. Había un Dios distante e impredecible cuya benevolencia nunca se podía dar por segura, que podía escuchar o no según criterios que el alma no terminaba de entender, que amaba en general pero cuyo amor particular hacia ella específicamente seguía siendo una pregunta abierta. Esa imagen de Dios, construida a lo largo de años sin que nadie la cuestionara, es la que vive dentro del pero y es la que impide que la oración llegue a donde necesita llegar. No porque Dios rechace esa oración, sino porque el alma que la pronuncia ya la rechazó antes de terminar de decirla. Y esto es lo que Santa Teresa de Ávila entendió aquella noche en su celda con una claridad que la dejó sin poder escribir durante horas. Que el problema de la oración no es técnico. No es una cuestión de palabras correctas o incorrectas en sentido formal. Es una cuestión de la imagen interior de Dios que esas palabras transportaban sin que el alma lo supiera. Y cambiar esa imagen es el trabajo más profundo y más urgente de la vida espiritual. Más urgente que añadir más oraciones. Más urgente que alargar el rosario. Más urgente que cualquier penitencia exterior. Porque desde una imagen rota de Dios, toda la oración del mundo llega incompleta. Pero hay todavía 5 palabras más. Y la tercera y la cuarta operan juntas de una manera que Santa Teresa de Jesús describió como la trampa más elaborada que el alma se tiende a sí misma. Porque son las palabras del alma que ora con toda la apariencia de la entrega, pero con un contrato escondido en la mano. Hay un tipo de oración que parece perfecta desde afuera y desde adentro. Tiene la postura correcta, las palabras correctas, la duración correcta, la emoción correcta. El alma que la pronuncia lleva años practicándola, la conoce de memoria, la reza con una devoción que nadie podría cuestionar desde fuera. Hay lágrimas a veces, hay momentos de genuino fervor, hay una entrega real, visible, sentida, y sin embargo, en algún lugar dentro de esa oración, invisible como el aire pero tan real y tan presente como él, existe una estructura que no tiene nada que ver con la entrega verdadera a Dios. Tiene que ver con un trato, con un acuerdo, con una negociación que el alma no sabe que está proponiendo porque la ha envuelto tan bien en lenguaje devoto que ya no puede verla como lo que es. La tercera palabra que bloquea la oración es sí. No el sí de la confianza filial, no el hágase tu voluntad que el mismo Jesús pronunció en el huerto de Getsemaní sudando sangre, entregándose sin condiciones al Padre en el momento más oscuro de su vida humana. Es el sí de la negociación encubierta. Señor, si me sanas te prometo que voy a misa todos los días durante 1 año. Si resuelves esta situación, nunca más te voy a pedir nada. Si proteges a mi hijo, yo cambio, te lo juro, esta vez de verdad. El alma que ora así no lo hace con mala intención. No lo hace desde la frialdad ni desde el cálculo consciente. Lo hace desde un lugar de desesperación tan genuina y tan profunda que siente que tiene que ofrecer algo, que tiene que poner algo sobre la mesa, que tiene que darle a Dios una razón suficientemente buena para que se mueva a actuar. Y ese impulso tan humano, tan comprensible, tan lleno de dolor real, revela sin embargo una imagen de Dios que es, en el fondo, la imagen de un ser poderoso, pero que necesita ser convencido. Un ser que tiene lo que el alma necesita, pero que no lo entregará sin razón suficiente, que requiere un precio, que funciona con la lógica del intercambio, del mérito acumulado, de la promesa cumplida. Y mientras esa imagen vive dentro del sí de la negociación, la oración no puede completarse porque está proponiendo un contrato donde ya existe un regalo. Santa Teresa de Jesús escribió sobre esto en El Camino de Perfección con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad ni para la interpretación suavizada. Dios no negocia, escribía, no porque sea indiferente al sufrimiento humano, sino precisamente porque ya lo dio todo sin pedir nada a cambio. El sacrificio de Cristo en la cruz
No fue el primer pago de una deuda interminable que el alma tiene que seguir saldando con promesas y penitencias negociadas indefinidamente. Fue la entrega total, definitiva, sin reservas, de un amor que no tiene precio porque no tiene límite. Y cuando el alma le propone a Dios un «si haces esto, yo haré aquello», sin saberlo, está rechazando ese regalo. Está proponiendo volver a una economía que Cristo vino a clausurar. Está construyendo un templo de comercio donde Jesús ya volcó las mesas una vez. Esa propuesta, aunque salga de un corazón desesperado y absolutamente sincero, lleva dentro una desconfianza fundamental en el carácter de Dios. Una desconfianza que dice, aunque el alma nunca lo formularía así conscientemente: no creo que me ames lo suficiente para ayudarme sin que yo te dé algo a cambio. No confío en que tu amor sea gratuito. Necesito comprarlo, aunque sea con mis promesas, aunque sea con mis sacrificios, aunque sea con mi penitencia más generosa. La cuarta palabra está relacionada con la tercera, pero actúa desde un ángulo diferente y produce el mismo efecto bloqueador por un camino opuesto. Es la palabra merezco, o su contraria más frecuente en la oración, no merezco, que en el lenguaje de la oración cotidiana suena así: Señor, sé que no merezco pedirte esto, pero... El alma que ora de esta manera cree firmemente que está siendo humilde. Está siendo en realidad, sin saberlo, prisionera de una economía espiritual que el Evangelio vino a abolir desde sus primeras páginas. Porque en el reino de Dios, el merecimiento no es la moneda que abre las puertas de la gracia. No lo fue nunca. Lo es la confianza, lo es el amor. Lo es la relación entre un hijo y un padre que da no porque el hijo haya acumulado suficientes méritos durante suficientes años de conducta ejemplar, sino porque es su hijo y lo ama con un amor que no depende de la conducta del hijo, sino de la naturaleza del padre. Jesús lo dijo con una imagen tan sencilla y tan demoledora que asombra que todavía cueste tanto creerla. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan? No dijo, a los que lo merezcan, dijo, a los que le pidan. Santa Teresa de Ávila entendió esta diferencia con una profundidad que sus escritos no terminan de agotar. Y lo que más la movía a escribir y a enseñar con urgencia era ver a almas buenas, generosas, sacrificadas, completamente atrapadas en esa economía del merecimiento que las mantenía a la puerta exterior del castillo sin atreverse a entrar, porque sentían que todavía no habían ganado el derecho a estar en la habitación más interior, que todavía les faltaba algo, que todavía había demasiado en su historia que las descalificaba. Y mientras esperaban acumular suficiente mérito para sentirse dignas de la presencia de Dios, la vida pasaba y el castillo seguía cerrado. No porque Dios lo hubiera cerrado, sino porque ellas no se atrevían a abrir la puerta. ¿Estás rezando o estás negociando? ¿Estás hablando con un padre que ya te ama o con un juez al que tienes que convencer de tu inocencia antes de atreverte a pedirle algo? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, porque la mayoría de las veces las dos cosas ocurren al mismo tiempo, entrelazadas, sin que el alma pueda distinguir fácilmente dónde termina la fe y dónde empieza el miedo. Pero Santa Teresa de Jesús las distinguió, las nombró. Y al nombrarlas, les quitó el poder que tenían precisamente porque nadie las había visto antes con claridad. Hay todavía 3 palabras más, y la quinta, la que viene ahora, actúa en una dimensión diferente a todas las anteriores. Actúa en la dimensión del tiempo. Y cuando el tiempo entra mal en la oración, lo cambia todo desde adentro sin que el alma note el momento exacto en que ocurrió el cambio. El tiempo es uno de los grandes maestros de la vida espiritual. Santa Teresa de Jesús lo sabía mejor que nadie. Ella, que esperó años antes de que su oración encontrara la forma y la profundidad que la llevarían hasta las moradas más interiores del castillo del alma. Años de sequía, años de perseverancia sin consolaciones visibles,
años de hablar con Dios en la oscuridad sin recibir más respuesta que el silencio y aún así seguir. Pero el tiempo también puede convertirse en uno de los obstáculos más poderosos de la oración cuando el alma, sin darse cuenta de lo que está haciendo, lo introduce en su conversación con Dios no como una entrega, sino como un plazo. No como una apertura, sino como una exigencia envuelta en lenguaje piadoso. La quinta palabra que bloquea la oración es «cuándo». Y como todas las anteriores, no siempre aparece con ese nombre exacto ni siempre llega sola. Aparece dentro de frases que el alma repite con una frecuencia que ella misma no percibe, porque las siente como expresiones legítimas de su dolor y de su fe. Señor, ¿cuándo vas a responderme? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperar? ¿Cuándo vas a ver lo que estoy sufriendo? Llevo meses rezando y todavía nada. ¿Cuándo? Hay un dolor absolutamente real detrás de cada una de esas preguntas. Un dolor tan genuino, tan legítimo, tan profundamente humano que sería cruel y sería falso minimizarlo o ignorarlo. El alma que las pronuncia no está siendo impaciente por capricho ni por falta de fe. Está sufriendo, está cargando algo pesado durante mucho tiempo. Y en ese sufrimiento prolongado, en esa espera que no termina, el cuándo se convierte en la única forma que encuentra su clamor para salir. Pero lo que Santa Teresa de Jesús identificó no fue el dolor detrás del cuándo. Ese dolor es legítimo y Dios lo conoce con una intimidad que supera todo conocimiento bihumano. Lo conoce antes de que el alma lo pronuncie, antes de que el alma misma lo entienda completamente. Lo que Santa Teresa de Jesús identificó fue la estructura que ese cuándo revela cuando se examina con cuidado. Una estructura en la que el alma, sin proponérselo, le pone a Dios un marco temporal implícito, una expectativa de respuesta que tiene una fecha de vencimiento aunque nunca se diga en voz alta. Siento por esto. Y cuando esa fecha pasa sin que la respuesta llegue en la forma esperada, lo que se genera no es solo sufrimiento, sino algo más sutil y más dañino. Una forma de resentimiento espiritual silencioso que cierra la oración sobre sí misma y hace cada vez más difícil volver a pronunciar las palabras con la misma apertura que se tenía al principio. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió en El Camino de Perfección algo que ha acompañado durante siglos a generaciones de almas en momentos de sequía espiritual prolongada: que quien de veras ama a Dios, ama también su tiempo, sus modos y sus maneras, no solo sus dones, no solo sus respuestas visibles y consoladoras, también su silencio, también su aparente tardanza, también esos periodos oscuros y áridos en que el cielo parece completamente callado y el alma tiene que seguir orando en la oscuridad sin más combustible que la fe desnuda, sin emociones que la sostengan, sin señales que la confirmen, sin más razón para continuar que la certeza interior de que Dios está ahí, aunque no se sienta. Esto no es resignación pasiva. Santa Teresa de Jesús no predicaba la resignación ni la indiferencia ante el sufrimiento propio. Predicaba algo mucho más exigente y mucho más hermoso que la resignación: la confianza activa, la certeza operante de que Dios escucha en el mismo instante en que el alma habla, que su respuesta ya existe y ya está en camino, aunque todavía no tenga la forma ni el tiempo que el alma imaginó cuando comenzó a pedir, y que el silencio de Dios nunca, en ninguna circunstancia, en ninguna vida, en ninguna historia humana, es indiferencia. Es un silencio que trabaja, un silencio que construye en el alma algo que las respuestas rápidas no pueden construir, porque requiere tiempo, porque requiere oscuridad, porque requiere exactamente esa espera que tanto duele. El alma que ora con cuándo está midiendo, sin saberlo, el amor de Dios por la velocidad de sus respuestas. Está usando el reloj como criterio de la providencia. Y ese reloj, cuando entra en la oración, la transforma poco a poco en algo que se parece más a una queja que a una conversación, más a una reclamación que a una súplica, más a una demanda que a una entrega.
Y esa transformación ocurre tan gradualmente, tan suavemente, que el alma no nota el momento exacto en que cruzó la línea. Solo nota, un día, que rezar le cuesta más que antes, que las palabras salen más pesadas, que el Dios al que le habla parece más lejano que hace meses, y no entiende por qué, porque no ha dejado de rezar, porque ha sido fiel, porque ha cumplido con todo. Lo que no ve es que el reloj que introdujo en la oración fue cambiando poco a poco la temperatura de su conversación con Dios. Santa Teresa de Ávila aprendió esto en carne propia, durante los años que ella misma llamó en el libro de la vida años de sequía. Años en que su oración era fiel y absolutamente constante pero árida, sin consolaciones interiores, sin experiencias místicas, sin ninguna señal visible de que algo estaba pasando al otro lado de sus palabras. Y fue precisamente en esos años, y no en los años de éxtasis y visiones y gracias extraordinarias, donde se formó la parte más sólida, más resistente y más verdadera de su vida interior. Porque en esos años aprendió a orar sin depender de la respuesta. Aprendió a hablar con Dios sin ponerle condiciones de tiempo ni de forma. Aprendió que la oración que persiste en el silencio, que no claudica cuando el cielo parece cerrado, es la oración que más profundamente transforma el alma. No porque el sufrimiento tenga valor en sí mismo, sino porque en ese sufrimiento sostenido con fe, el alma aprende a amar a Dios por lo que es y no solo por lo que da. Soltar el cuándo de la oración no es un acto de voluntad que se hace una vez y queda hecho. Es una decisión que se renueva cada vez que el alma vuelve a arrodillarse y siente que el silencio todavía no se ha roto. Y la manera de soltar lo que Santa Teresa de Jesús enseñó no es suprimirlo con esfuerzo, sino llevarlo honestamente a la oración misma. Nombrarlo, reconocerlo, decirle a Dios que está ahí y que viene del miedo y no de la fe, y pedirle que enseñe al alma a confiar en su tiempo. Esa honestidad radical ante Dios, esa capacidad de llevar a la oración exactamente lo que bloquea la oración, es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba el principio de la oración verdadera. Pero hay todavía 2 palabras más, y la sexta es la más engañosa de todas las que hemos visto hasta ahora, porque no parece una palabra de miedo, parece una palabra de fe profunda, y precisamente por eso es tan difícil de ver desde adentro. Hay oraciones que el alma pronuncia convencida de que está confiando en Dios, cuando en realidad está huyendo de Él. No es una contradicción fácil de ver desde adentro, porque la voz con que esas oraciones se dicen suena devota, suena sincera, suena exactamente como una oración bien rezada debe sonar. Hay emoción genuina en esas palabras. Hay un movimiento real del corazón hacia Dios. Y sin embargo, si se examina con cuidado lo que mueve al alma en el momento de pronunciarlas, lo que está debajo de la devoción visible, lo que genera esas palabras desde su raíz, no es el amor sino el miedo. No la confianza, sino el terror a lo que podría ocurrir si Dios no responde. No el deseo de estar cerca de Dios, sino la necesidad urgente de que Dios funcione como un escudo entre el alma y todo lo que la aterroriza. La sexta palabra que bloquea la oración es protégeme. No en su sentido recto y absolutamente legítimo, que existe y es hermoso y tiene detrás toda la tradición de los salmos de David, toda la piedad de la Iglesia a lo largo de 20 siglos, toda la ternura filial del alma que se sabe pequeña ante las amenazas del mundo y se refugia en la fuerza de Dios. Ese protégeme es una oración perfecta cuando nace del amor y de la confianza en la providencia divina. Cuando el alma dice, protégeme, desde la certeza de que Dios es bueno y que su protección no falla, esa palabra abre el corazón y lo dispone para recibir la gracia. Pero hay otro, protégeme, que Santa Teresa de Jesús identificó en su dirección espiritual de almas y que opera de manera completamente diferente aunque suene igual desde afuera. Es el protégeme que nace del pánico. El protégeme que el alma pronuncia
no desde la confianza en el amor de Dios, sino desde el terror a un mundo que siente completamente amenazante, desde la certeza de que algo terrible está a punto de ocurrir y de que solo la intervención urgente de Dios puede detenerlo. Es el protégeme que se reza en estado de alarma permanente, que se multiplica durante el día como una repetición compulsiva, que pierde su carácter de conversación con Dios y se convierte en un mecanismo de control de la ansiedad disfrazado de oración. Santa Teresa de Jesús conoció ese estado del alma. Lo conoció en otras y lo conoció en periodos de su vida en sí misma. Y lo que escribió sobre él en Las Moradas es algo que merece detenerse a leer despacio. Que el alma que vive en miedo permanente tiene el castillo ocupado por un enemigo interior que le impide avanzar hacia las moradas más profundas, no porque Dios le haya cerrado el camino, sino porque el miedo la tiene mirando constantemente hacia afuera, hacia las amenazas del mundo exterior, cuando la vida de Dios está en el centro, en el interior, en esa habitación más profunda a la que no se llega con la vista puesta en el peligro, sino con la vista puesta en el amor. El protégeme, que nace del pánico, tiene una característica que lo delata. Nunca es suficiente. El alma que lo reza no termina de rezarlo tranquila. Termina de rezarlo y vuelve a rezarlo. Lo reza por ella, por sus hijos, por sus nietos, por su casa, por su salud, por su trabajo, por cada amenaza real o imaginada que puebla su horizonte. Y cuando termina esa lista, hay otra lista esperando, porque el miedo no se calma con más protección pedida. El miedo se calma con confianza recibida, y la confianza no viene de multiplicar las peticiones de protección. Viene de un encuentro real con el amor de Dios, que es más grande que cualquier amenaza. Santa Teresa de Ávila distinguía con precisión entre el alma que pide protección desde la confianza y el alma que pide protección desde el miedo. La primera ora y descansa. La segunda ora y sigue igual de asustada que antes o más, porque la oración no ha cambiado nada en su interior. Y esa diferencia, esa incapacidad de la oración para producir paz en el alma que la reza, es una señal clara de que algo en la raíz de esa oración no está bien orientado. Lo que Santa Teresa de Jesús proponía no era dejar de pedir protección a Dios. La petición de protección es legítima, es necesaria, es parte fundamental de la vida de fe. Lo que proponía era cambiar el lugar desde el que esa petición sale, moverla del miedo al amor, del pánico a la confianza, de la necesidad de controlar lo que puede ocurrir a la entrega de lo que puede ocurrir en manos de un Dios que es bueno y que no abandona a sus hijos. Y ese cambio de lugar interior, que parece pequeño cuando se describe así, transforma completamente la oración. Porque la misma palabra, protégeme, pronunciada desde el amor y desde el miedo, lleva dentro cosas completamente diferentes. Y Dios, que no escucha los labios sino el corazón, recibe en un caso una entrega y en el otro una demanda de control, que el alma no puede satisfacer por sí misma y que tampoco puede pedirle a Dios que satisfaga de la manera que ella imagina. La paz que Santa Teresa de Jesús describía como fruto de la oración verdadera no es la paz de quien ha eliminado todos los peligros de su vida. Es la paz de quien ha dejado los peligros en manos de Dios y ha vuelto a entrar en el castillo. La paz de quien sabe que afuera puede haber tormenta y adentro hay un centro que la tormenta no puede tocar. Ese centro es la presencia de Dios. Y hacia ese centro solo se camina soltando el miedo, no multiplicando las peticiones que el miedo genera. Pero hay todavía una palabra más, la séptima, y Santa Teresa de Jesús la llamó, en los escritos que sus directores espirituales conservaron con más cuidado, la más extendida de todas, la que encontró en casi cada alma que dirigió, la que más daño hace precisamente porque parece la más santa de las 7. Y esa palabra es la que cambia todo lo que ha venido antes, porque sin entenderla, las otras 6 no se pueden soltar del todo.
hay una palabra que el alma devota pronuncia con más frecuencia que ninguna otra. Una palabra que aprendió en la infancia, que oyó de labios de su madre y de su abuela, que encontró en los libros de espiritualidad y en los sermones del domingo, que ha repetido miles de veces sin cuestionarla, porque siempre le pareció exactamente lo que una persona humilde y sincera debería decir ante Dios. Es una palabra que suena a santidad, que suena a renuncia del yo, que suena al tipo de actitud espiritual que los santos han enseñado durante siglos. Y sin embargo, cuando se examina desde adentro, desde el lugar donde realmente nace en el alma que la pronuncia, muchas veces revela algo completamente diferente de lo que parece. Revela una herida, una convicción profunda y silenciosa que el alma lleva desde hace tanto tiempo que ya no la puede distinguir de la verdad. La séptima palabra que bloquea la oración es indigna, o sus variantes igualmente frecuentes. No soy digna, soy demasiado pecadora. Una persona como yo no puede pedir esto. Con todo lo que he hecho, no tengo derecho a estar aquí. El alma que pronuncia estas frases cree, con una convicción que a menudo tiene décadas de antigüedad, que hay una distancia esencial entre ella y Dios, que su propio pecado, su propia historia, su propia mediocridad espiritual ha creado, y que ninguna oración, que puede rezar sí, que puede ir a misa sí, que puede recibir los sacramentos sí, pero que en el fondo, en el lugar donde se dicen las verdades que no se dicen en voz alta, no termina de creer que Dios la quiera cerca, que la tolera quizás, que la perdona si se arrepiente suficientemente, pero que la desee, que la busque, que la ame con la misma intensidad y la misma urgencia con que ama a las almas más puras y más santas, eso le parece demasiado. Eso le parece más de lo que su historia autoriza a esperar. Santa Teresa de Jesús conoció esa convicción desde adentro con una profundidad que pocas santas han descrito con tanta honestidad. En el libro de la vida, al hablar de los años en que el peso de sus propias infidelidades juveniles la mantenía a distancia de la oración profunda, escribió algo que ha consolado a generaciones de almas que se reconocen en esa misma trampa, que el mayor engaño que el enemigo del alma puede producir en una persona devota no es hacerla pecar, es hacerla creer que sus pecados son más grandes que el amor de Dios, hacerla creer que la indignidad es una realidad objetiva que Dios también reconoce y que por lo tanto modifica la manera en que la trata y la cantidad de amor que puede recibir. Eso escribía Santa Teresa de Jesús con toda la fuerza de su temperamento. Es una mentira, no una opinión, no una perspectiva discutible, una mentira, porque el amor de Dios no se calibra según la dignidad del alma que lo recibe. No funciona así. No puede funcionar así sin dejar de ser el amor que Jesús reveló. El amor que Jesús reveló en el Evangelio no es un amor que se distribuye proporcionalmente según el mérito acumulado. Es un amor que busca precisamente lo que está perdido, que corre hacia lo que está lejos, que se sienta a la mesa con lo que el mundo considera indigno y que no necesita que el alma alcance un nivel mínimo de dignidad antes de ofrecerle su presencia. El hijo pródigo no recuperó su dignidad antes de que el padre corriera hacia él. El padre corrió mientras el hijo todavía estaba lejos, todavía sucio, todavía oliendo a los cerdos con los que había vivido. Y lo que el padre vio en ese momento no fue la indignidad del hijo, fue al hijo, solo al hijo. Y eso fue suficiente para que corriera. Santa Teresa de Ávila usó esa imagen del Evangelio en sus conversaciones espirituales con sus hermanas, porque sabía que ninguna descripción teológica podía hacer lo que esa imagen hace, mostrar al Dios que corre, al Dios que no espera que el alma se limpie antes de acercarse, al Dios que la ve venir desde lejos y sale a su encuentro sin preguntarle primero cuántas veces ha fallado y qué tan arrepentida está exactamente. La indignidad en la oración no nace siempre de los pecados graves. Muchas veces nace de algo más cotidiano y más difícil de nombrar.
de la sensación de ser ordinaria, de no tener visiones, ni revelaciones, ni ninguna de las gracias extraordinarias que se leen en la vida de los santos, de ser una mujer común, con una vida común, con una fe que a veces flaquea y una oración que a veces se distrae. Y esa ordinariedad, en un alma que ha crecido creyendo que Dios prefiere lo extraordinario, se convierte en una forma silenciosa de indignidad que impide la oración de la misma manera que la indignidad nacida del pecado. Santa Teresa de Jesús le habló directamente a esa alma ordinaria. Le habló desde su propia ordinariedad, desde sus propias distracciones en la oración, desde sus propios momentos de sequía y de duda. Y le dijo algo que todavía hoy necesita ser dicho, que Dios no busca almas perfectas, busca almas honestas, almas que llegan a la oración con todo lo que son, con su cansancio y su distracción, y su historia y su mediocridad y su amor imperfecto, y que a pesar de todo eso, o precisamente por todo eso, siguen volviendo. Porque seguir volviendo aunque no se sienta digna, aunque no se sienta nada, aunque el cielo parezca callado, eso es lo que Santa Teresa de Jesús llamaba la oración que Dios más valora. La séptima palabra es la más profunda de las 7, porque toca la raíz de la relación entre el alma y Dios. Y cuando se suelta, cuando el alma aprende a llegar a la oración sin el peso de la indignidad como condición de acceso, algo cambia que no se puede describir bien con palabras, pero que el alma reconoce inmediatamente cuando lo experimenta. Algo se abre, algo respira, algo que llevaba cerrado mucho tiempo empieza a moverse. Y es exactamente en ese movimiento donde Santa Teresa de Jesús situaba el comienzo de la oración verdadera. No el final, el comienzo. Las 7 palabras no son 7 problemas separados. Eso es lo primero que Santa Teresa de Jesús haría notar si pudiera sentarse hoy con el alma que acaba de reconocerse en alguna de ellas, o en varias, o en todas. Son 7 manifestaciones de una misma raíz, 7 ramas que crecen desde un único tronco que vive en el fondo del alma y que alimenta cada una de esas palabras con la misma savia oscura. Y ese tronco tiene un nombre que Santa Teresa de Jesús utilizó con precisión en sus escritos, sin eufemismos y sin crueldad: el miedo a Dios, que no es temor de Dios. Porque hay 2 maneras de temer a Dios y solo una de ellas es santa. El temor de Dios que los salmos celebran, que los santos cultivaron, que el catecismo describe como don del Espíritu Santo, es el temor filial. El temor del hijo que ama a su padre con tanta profundidad que lo último que desea en el mundo es hacerle daño, que no quiere alejarse de él, no por miedo al castigo, sino por amor a la relación. Ese temor acerca. Ese temor abre la oración. Ese temor hace que el alma llegue a Dios con más urgencia, no con menos. El miedo que alimenta las 7 palabras es completamente diferente. Es el miedo servil, el miedo del siervo ante el amo impredecible, el miedo del alma que no termina de creer que Dios sea lo que Jesús dijo que era, que lo respeta, sí, que lo teme, sí, que le reza, sí, pero que en el fondo de su corazón, en ese lugar donde no se mienten las cosas importantes, lo ve como un ser cuya benevolencia hay que ganarse, cuyo amor hay que merecer, cuya paciencia tiene un límite que el alma siempre teme estar a punto de alcanzar. Santa Teresa de Jesús identificó este miedo servil como el obstáculo más profundo y más persistente de la vida de oración. No porque las personas que lo padecen sean menos devotas, sino precisamente porque muchas veces son las más devotas, las que más rezan, las que más ayunan, las que más se esfuerzan por cumplir. Porque detrás de ese esfuerzo incansable hay, aunque ellas no lo sepan, el impulso de un miedo que no termina de saciarse, que siempre necesita una penitencia más, una oración más, un sacrificio más, porque nunca está suficientemente seguro de que el amor de Dios sea incondicional. En las moradas del castillo interior,
Santa Teresa de Jesús describe las primeras moradas, las más exteriores del castillo del alma, como el lugar donde viven quienes rezan pero todavía no han entrado de verdad en la relación con Dios. No porque sean malas personas, sino porque todavía están mirando hacia afuera, hacia los peligros del mundo, hacia sus propios pecados, hacia las condiciones que creen que tienen que cumplir antes de poder avanzar hacia el interior. Y mientras miran hacia afuera, el centro del castillo, donde vive Dios, sigue siendo un lugar que conocen de oídas pero al que no terminan de llegar. El patrón que une a las 7 palabras es exactamente ese. Todas ellas mantienen al alma mirando hacia afuera. El quizás la mantienen mirando hacia su propia duda. El pero la mantienen mirando hacia la distancia que siente entre ella y Dios. El sí de la negociación la mantiene mirando hacia lo que tiene que ofrecer para que Dios se mueva. El merezco la mantiene mirando hacia su propio historial. El cuándo la mantiene mirando hacia el reloj. El protégeme del miedo la mantiene mirando hacia las amenazas del exterior. Y la indignidad la mantiene mirando hacia la imagen que tiene de sí misma, que es siempre más severa que la imagen que Dios tiene de ella. Ninguna de las 7 palabras mira hacia adentro, hacia el centro, hacia ese lugar donde Dios espera con una paciencia que no tiene fondo y un amor que no tiene condiciones. Y mientras el alma no cambia la dirección de su mirada, la oración puede ser larga, constante, devota, emocionalmente intensa, y aún así no llegar al lugar donde la oración verdadera ocurre. La diferencia entre el alma que ora desde el miedo y el alma que ora desde el amor no es siempre visible desde afuera. Las dos se arrodillan, las dos pronuncian las mismas palabras en muchos casos, las dos perseveran, pero por dentro son oraciones completamente diferentes. La oración desde el miedo es un esfuerzo, un trabajo, una obligación que se cumple con más o menos generosidad según el día. La oración desde el amor es un encuentro, una conversación entre dos que se conocen y se quieren. Un momento en que el alma deja de esforzarse y empieza a recibir, porque ha llegado al lugar donde puede recibir. Santa Teresa de Jesús no describía el paso del miedo al amor como una conversión dramática que ocurre de una vez. Lo describía como un camino largo, con tramos de oscuridad y tramos de luz, con retrocesos y avances, con días en que el amor se siente con claridad y días en que el miedo vuelve con fuerza, pero un camino que tiene una dirección que no cambia, hacia adentro, hacia el centro, hacia esa habitación más interior donde el amor de Dios no es una doctrina que se afirma, sino una presencia que se experimenta. Y ese camino, escribía Santa Teresa de Jesús, comienza en el momento exacto en que el alma reconoce las palabras del miedo y decide, aunque sea con esfuerzo, aunque sea con torpeza, llevarlas honestamente a la oración, en lugar de seguir pronunciándolas sin verlas. Porque la oración que se conoce a sí misma es ya una oración distinta, una oración que ha dado el primer paso hacia el interior del castillo. Y desde ese primer paso, todo lo que viene después ya es diferente. Santa Teresa de Jesús no dejó su advertencia a medias. Nunca lo hizo. En ninguno de sus escritos, en ninguna de sus fundaciones, en ninguna de las miles de conversaciones espirituales que tuvo a lo largo de su vida, Santa Teresa de Jesús señaló un problema sin señalar también el camino de salida, porque entendía, con la sabiduría práctica, que era una de sus características más amadas por quienes la conocieron, que mostrar la herida sin mostrar el remedio no es misericordia. Es crueldad disfrazada de honestidad, y ella no era cruel, era directa. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y Santa Teresa de Jesús la conocía perfectamente. La salida de las 7 palabras no es una técnica, no es una fórmula nueva que sustituya a las fórmulas viejas. No es una lista de palabras correctas para reemplazar las palabras incorrectas, porque si el alma solo cambia las palabras sin cambiar el lugar desde donde salen, habrá cambiado el vocabulario
pero no la oración. Y lo que necesita cambiar no es el vocabulario, es la mirada, la dirección interior desde la que el alma se acerca a Dios cada vez que abre la boca para hablarle. Lo primero que Santa Teresa de Jesús enseñó a sus hermanas, y lo primero que dejó escrito para todas las almas que después de su tiempo leyeran sus libros, fue esto: antes de pronunciar una sola palabra de oración, detente. No para prepararte, no para ponerte en el estado de ánimo correcto, sino para recordar con quién vas a hablar. No con un juez, no con un señor distante que necesita ser convencido, sino con alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti misma y que en este mismo momento, antes de que digas nada, ya te está amando. Ya, sin condiciones, sin esperar la oración, sin requerir la preparación, ya. Ese ya es el fundamento de la oración teresiana y es la antítesis exacta de las 7 palabras, porque él quizás dice: no estoy segura de que me escuche. Y el ya de Santa Teresa de Jesús dice: ya me está escuchando antes de que hable. Porque el pero dice: creo en tu poder, pero dudo de tu interés en mí. Y el ya dice: su interés en mí no tiene condiciones ni excepciones. Porque el sí de la negociación dice: te daré algo para que tú me des algo. Y el ya dice: ya me lo dio todo. Y lo que le ofrezco ahora es mi gratitud, no mi pago. Santa Teresa de Jesús desarrolló en el camino de perfección una manera de entrar en la oración que ella misma practicó durante los años de su madurez espiritual y que describió con la sencillez que caracterizaba todo lo que tocaba: recogimiento. No el recogimiento como técnica de concentración mental, el recogimiento como acto de volver adentro, de retirar la mirada de todo lo que está afuera, de las amenazas y los plazos y los méritos y las dudas, y dirigirla hacia el centro, hacia esa habitación interior donde Dios vive y espera, hacia el lugar donde ya no hay quizás porque la presencia es real, donde ya no hay pero porque el amor es visible, donde ya no hay negociación porque la donación ya ocurrió. Ese recogimiento no requiere silencio exterior, aunque ayuda, no requiere una postura determinada, aunque la postura puede sostener la disposición interior, no requiere tiempo ilimitado, aunque el tiempo amplía lo que puede ocurrir. Requiere solo una decisión, la decisión de mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera, de buscar a Dios donde Dios dijo que estaba, que es en el centro del alma, y no en las circunstancias exteriores que el alma necesita que se resuelvan antes de poder creer que Dios la ama. La segunda cosa que Santa Teresa de Jesús enseñó, y que está directamente relacionada con las 7 palabras, es la honestidad radical en la oración. Llevar a Dios exactamente lo que está ocurriendo, sin editarlo, sin suavizarlo, sin convertirlo en el lenguaje que crees que Dios quiere escuchar. Si tienes miedo, lleva el miedo. Si tienes dudas, lleva las dudas. Si tienes resentimiento porque el cielo lleva meses callado, lleva el resentimiento. Si reconoces en ti misma el cuándo o el indigna o el sí de la negociación, llévalos también. Díselos a Dios exactamente como son, porque Dios no se escandaliza de lo que ya sabe. Y lo que ya sabe es exactamente lo que está en tu corazón antes de que abras la boca. Esa honestidad, esa capacidad de llevar a la oración lo que bloquea la oración, fue lo que Santa Teresa de Jesús llamó en sus propias palabras el primer grado de la oración verdadera. No el grado más alto, el primero, el comienzo. Porque desde ese comienzo, desde esa honestidad radical ante un Dios que ya lo sabe todo y que ama igualmente, el alma empieza a caminar hacia el interior del castillo. Empieza a moverse hacia el centro. Y cada paso que da en esa dirección, por pequeño que sea, por torpe que parezca, ya es oración verdadera, ya está llegando. Las 7 palabras no desaparecen de un día para otro. Santa Teresa de Jesús no prometió eso, ni lo esperó de las almas que dirigió. Lo que prometió, con la certeza que viene no de la teoría, sino de la experiencia vivida,
es que el alma que las reconoce y decide llevarlas a la oración honestamente, en lugar de seguir pronunciándolas sin verlas, esa alma ya ha cruzado un umbral que la mayoría nunca cruza. Ya ha dado el paso que separa la oración de palabras de la oración del corazón. Y desde ese umbral, escribía Santa Teresa de Jesús, Dios hace el resto, porque Él no espera que el alma llegue perfecta al centro del castillo. Sale a buscarla donde está, la toma de la mano donde está y la lleva, con una paciencia que no tiene fondo y un amor que no tiene orillas, hasta el lugar donde la oración ya no es un esfuerzo sino un descanso, donde ya no hay palabras que bloqueen porque el alma ha aprendido, por fin, a hablar desde el único lugar desde donde la oración llega siempre, desde el amor que no tiene miedo. Si llegaste hasta aquí, algo en ti sabía que estas palabras eran para ti. No llegaste por casualidad. Llegaste porque hay en tu corazón un deseo genuino de orar mejor, de que tus palabras no se queden a mitad de camino, de que esa conversación con Dios que llevas años intentando construir encuentre por fin el cauce por donde fluir sin obstáculos. Y ese deseo, ya es una oración. Ya es el comienzo de todo lo que viene después. Hoy has recibido algo que muy pocas personas reciben con tanta claridad, el nombre de lo que lleva años viviendo dentro de tu oración sin que pudieras verlo, el quizás de la duda disfrazada de humildad, el pero que deshace lo que acaba de construirse, el sí de la negociación que no sabe que el regalo ya fue dado, el merezco que pone condiciones donde no hay condiciones, el cuándo que le pone reloj al amor de Dios, el protégeme del miedo que busca control donde se necesita entrega, y la indignidad que lleva décadas cerrando una puerta que Dios nunca cerró. Conocerlas ya las cambia, nombrarlas ya les quita poder, y llevarlas honestamente a la oración, exactamente como Santa Teresa de Jesús enseñó, es el paso que transforma todo lo que viene después. Pero hay algo más que Santa Teresa de Jesús dejó escrito para almas como la tuya. Hay una dimensión de la vida espiritual que ella exploró con una profundidad que todavía hoy asombra a quienes se adentran en sus escritos, y que tiene que ver directamente con lo que acabas de recibir hoy. Una enseñanza que completa esta, que la lleva más adentro, que muestra el siguiente paso en el camino hacia ese centro del castillo, donde la oración ya no cuesta sino que descansa. Si sientes que lo de hoy abrió algo en ti, que tocó un lugar que llevaba tiempo cerrado, el siguiente video que encuentres al terminar fue puesto ahí para ti. No lo pases por alto. Lo que viene continúa exactamente donde esto termina. Santa Teresa de Jesús te acompaña en este camino. Y yo también, desde aquí, con gratitud por tu fidelidad, y con la certeza de que el alma que busca a Dios con honestidad siempre lo encuentra. Que Dios bendiga tu oración desde hoy, que cada palabra que pronuncies lleve dentro solo amor, solo confianza, solo la certeza de que Él ya está escuchando. Hasta pronto.